Reddit pregunta: ¿cuál es la cosa más rara que has escuchado a alguien presumir con toda seriedad? La jefa de otro departamento se enorgullecía de algo que todavía me resulta difícil de procesar. Presumía con toda seriedad que no escuchaba música desde hacía más de 15 años, y lo decía como si fuera una medalla de productividad. Aseguraba que estaba demasiado ocupada como para perder el tiempo en algo tan banal, y lo contaba con un orgullo que rayaba en lo absurdo. Lo más sorprendente era la manera en que reforzaba esa idea. No solo evitaba la música en su vida diaria, también mantenía apagado el radio de su auto y aseguraba que cuando estaba en lugares con música de fondo, como supermercados o cafeterías, simplemente la ignoraba por completo, como si entrenara a su cerebro para no registrar ni una sola nota. Para ella, se trataba de un logro personal digno de presumirse, casi como si hubiera encontrado un método secreto para alcanzar niveles de concentración imposibles para el resto. Han pasado más de 12 años desde aquella conversación y todavía me parece surrealista. Resulta increíble pensar que alguien pudiera sentirse orgulloso de haber borrado la música de su vida, algo que para la mayoría representa alegría, nostalgia, motivación o simplemente compañía en momentos rutinarios. Esa jefa no solo lo veía distinto, sino que lo utilizaba como estandarte de lo ocupada y disciplinada que era. Lo curioso es que, aunque intentaba proyectarlo como una virtud, a mí siempre me pareció más bien una rareza difícil de entender. Después de todo, incluso quienes no son fanáticos de ningún género terminan tarareando alguna melodía sin darse cuenta. Ella, en cambio, presumía de haber construido una especie de muralla mental contra todo ritmo o sonido musical. Y lo más extraño es que, por alguna razón, todavía me acuerdo de ello tantos años después. Me topé con alguien que presumía con total seriedad que no usaba sus días libres y aún hoy me cuesta procesarlo. Básicamente, lo que estaba diciendo era que trabajaba gratis en esos días que legalmente le correspondían para descansar. No se trataba de un caso de estrés extremo ni de un proyecto urgente, simplemente lo veía como algo digno de presumir. Lo más extraño de todo es que el entorno laboral donde estaba esta persona tenía días libres que no se acumulaban ni se pagaban, así que renunciar a ellos no traía ningún beneficio adicional, ni dinero, ni compensación, ni reconocimiento real. Aún así, él se sentía orgulloso de ser tan responsable y de nunca tocar esos días, como si eso fuera un logro personal épico. Pensándolo bien, es un nivel de dedicación que raya en lo absurdo. Para la mayoría de las personas, los días libres son sagrados, momentos para descansar, distraerse o simplemente no pensar en el trabajo. Para esta persona, en cambio, eran casi un símbolo de superpoder laboral. Mírenme, yo trabajo hasta cuando no estoy trabajando. Y lo más raro es que lo contaba como si todos debiéramos admirarlo, cuando en realidad parecía más una señal de obsesión por el trabajo que de productividad. Mi mamá solía presumir con orgullo de haber permanecido en una relación abusiva, diciendo que lo hacía porque no quería ser una saltacharcos y que, según ella, una mujer debía ser leal a un solo hombre sin importar las circunstancias. Siempre me dejó confundido cómo alguien podía ver una situación tan peligrosa como un motivo de orgullo o virtud. La realidad fue mucho más cruel que sus ideas sobre lealtad. En 2016, el hombre con el que estaba la apuñaló y casi la mata. Todo ese discurso sobre ser leal terminó siendo una máscara para un peligro real que casi termina en tragedia. Mirando atrás, es impresionante cómo alguien podía presumir algo que, en el fondo, era totalmente insano y dañino. Es una historia que me enseñó que a veces el orgullo puede cegar a las personas y que las ideas sobre lo correcto no siempre coinciden con la seguridad o el bienestar. También deja claro que lo que alguien presume con seriedad puede ser completamente desconcertante para quienes lo escuchan desde fuera, y en este caso, incluso aterrador. Mis vecinos de enfrente siempre me han dejado un poco pasmado. La familia consiste en una mamá, su hija y 2 nietos, y recuerdo perfectamente un momento que todavía me provoca una mezcla de incredulidad y diversión amarga. La mamá estaba furiosa porque la escuela había decidido involucrar a la policía debido a que sus nietas faltaban demasiado a clases. Y lo que dijo con orgullo fue algo que todavía me cuesta creer. Se jactaba de que ni ella ni su hija habían terminado la prepa, y aún así, estaban bien. Claro,
Si por estar bien uno entiende vivir 4 personas en una casa de 2 cuartos que prácticamente se está cayendo a pedazos, sin carro entre todos, con recursos ajustados y dificultades constantes, entonces sí, estaban bien. Lo más surrealista es que ella estaba despotricando sobre la autoridad escolar mientras yo le daba un aventón por la ciudad, porque, a pesar de todo, somos buena gente y de vez en cuando ayudábamos cuando podíamos. Fue uno de esos momentos que te hacen preguntarte cómo algunas personas pueden presumir de cosas que objetivamente son un desastre, y al mismo tiempo, uno no puede evitar sentir cierta pena mezclada con incredulidad. Era como ver a alguien celebrar en medio del caos absoluto y pretender que todo está perfectamente bajo control. Me topé con alguien que presumía con total seriedad de algo tan absurdo que todavía me hace reír cuando lo recuerdo. Decía que era el único hombre en todo el pueblo con 6 dedos. Y no lo decía con vergüenza ni timidez, sino como si eso fuera un logro épico digno de admiración. Lo más gracioso era la manera en que lo contaba, con una especie de orgullo extraño, como si ese dedo extra le diera superpoderes secretos o lo hiciera inmune a cualquier problema. Para todos los demás, era simplemente una curiosidad anatómica, algo que ni siquiera entra en la lista de cosas importantes en la vida diaria. Pero él lo veía como un distintivo único, una marca personal que lo separaba del resto del mundo. Todavía me pregunto qué habría pensado si alguien le hubiera dicho que, técnicamente, millones de personas en todo el mundo tienen polidactilia y que no hay nada especial en ello. Probablemente habría insistido en que él era el único en su pueblo, y eso, para él, era suficiente para presumir con orgullo. Mi cuñado está por cumplir 60 años y tiene un récord bastante particular, no come frutas ni verduras. Lo más increíble es que se lo toma con orgullo y le da risa que sus hijos, y ahora incluso sus nietos, estén siguiendo exactamente el mismo patrón. Es como si hubiera creado un legado culinario basado en la negación total de cualquier cosa verde o saludable. Cada vez que lo veo, me impresiona cómo alguien puede ser tan consistente en algo que para cualquiera más sería un desastre nutricional. Y lo más loco es que él lo celebra como si fuera un logro familiar digno de admiración, como si haber pasado décadas evitando frutas y verduras fuera comparable a ganar un premio Nobel. Es uno de esos casos que te hacen pensar que la genética no solo transmite rasgos físicos, sino también hábitos completamente cuestionables. Y aunque todos los demás en la familia intentamos mantenernos medianamente saludables, él y sus descendientes parecen estar orgullosos de este logro, como si fuera un distintivo de identidad familiar. Mi primo una vez se jactó con todo orgullo de nunca haber usado protector solar en toda su vida. Lo decía como si eso lo hiciera invencible, como si tuviera un superpoder secreto contra el sol. El detalle más épico de la historia es que, mientras hablaba de su supuesta invulnerabilidad, se estaba pelando como una langosta gigante en pleno vacaciones. Lo más gracioso es que él no veía ninguna contradicción. Para él, el dolor, las quemaduras y el picor de piel quemada eran simplemente parte del proceso de ser duro ante el sol. Todos los que estábamos cerca no podíamos más que mirar y reírnos, preguntándonos cómo alguien podía estar tan orgulloso de algo que literalmente le estaba causando daño. Es uno de esos recuerdos que siempre sale en conversaciones familiares y nos hace carcajearnos. Hasta hoy, cada vez que voy a la playa pienso en él y en su extraño orgullo por una decisión que claramente lo estaba castigando a sí mismo, pero que para él era motivo de bragging rights. Tuve una jefa que no perdía oportunidad para criticar mi letra, llamándola fea y garabatos, como si eso fuera un crimen capital. Lo decía con un aire de autoridad absoluto, argumentando que ella había ganado un premio por su letra, y lo mencionaba casi una vez a la semana como si fuera un logro profesional digno de admiración mundial. Lo más épico fue cuando descubrí que el gran premio, que tanto presumía era de 3er grado, y que ella tenía más de 70 años en ese momento. Todo ese aire de superioridad se desmoronó de golpe. La mujer que pasaba años humillando la caligrafía ajena se estaba aferrando a un reconocimiento infantil como si fuera un trofeo de oro olímpico. Cada vez que recuerdo la situación, no puedo evitar reírme. Es increíble cómo algunas personas pueden presumir con tanta seriedad algo que, objetivamente, no tiene ningún mérito real en su etapa adulta. Para mí, se volvió un ejemplo perfecto de cómo el orgullo puede a veces nublar completamente la perspectiva de la realidad. Conocí a alguien que presumía con total seriedad que no tomaba agua jamás.
Lo decía como si hubiera descubierto un secreto ancestral de la longevidad o como si su cuerpo fuera un laboratorio que funcionaba perfectamente sin hidratarse. Para todos los demás, esto sonaba completamente absurdo. El agua es básica para vivir, hidratarse y funcionar mínimamente bien, pero él la veía como algo prescindible, casi un lujo innecesario. Lo más gracioso era la forma en que lo contaba, con un orgullo que desafiaba toda lógica. No importaba que todos a su alrededor lo miraran incrédulos o que hablara mientras claramente estaba sediento, él mantenía su narrativa como si hubiera alcanzado un nivel de fortaleza sobrehumana. Imagínate a alguien presumiendo de ignorar una necesidad básica de la vida como si eso lo hiciera especial. Es imposible no reírse mientras te preguntas cómo sigue de pie. Todavía me acuerdo de esa historia. Cada vez que veo a alguien tomar un vaso de agua, automáticamente pienso en él y su superpoder de sobrevivir sin hidratarse. Es uno de esos recuerdos que mezclan incredulidad con diversión pura. Una vez escuché a alguien presumir de algo tan perturbador que todavía me deja pensando. Contaba que en la prepa solía hacer bullying heavy a un chico porque era raro, y que ese chico se había suicidado después. Lo decía con una especie de orgullo, y luego remató con que no se sentía mal porque, según él, el chico resultó ser pedófilo. Todo esto lo contaba con una sonrisa intensa y sin parpadear, como si estuviera narrando una hazaña épica. Lo más loco de la situación es cómo justificaba su comportamiento retroactivo. Había hecho daño a alguien antes de saber qué tipo de persona era, y aún así se sentía totalmente justificado. La lógica detrás de su orgullo era absurda y perturbadora al mismo tiempo. Es como si creyera que el hecho de que la víctima tuviera comportamientos irreprochables más tarde borrara todo lo que él había hecho. Para mí, fue uno de esos momentos que mezclan incredulidad con incomodidad extrema. Hacer bullying nunca está bien, y aunque lo que hizo la otra persona luego sea inaceptable, eso no convierte a quien ejerció violencia escolar en un héroe. Es un recordatorio fuerte de cómo algunas personas pueden presumir cosas moralmente cuestionables sin ningún atisbo de autocrítica, y de lo complicado que puede ser lidiar con alguien que ve el mundo desde esa lógica torcida. Cuando conocimos a mi excuñado, nos soltó con toda naturalidad que tenía un expediente de cargos por violencia doméstica tan gordo como una guía telefónica. En ese momento, uno no sabe si reír, llorar o salir corriendo. Solo te quedas con la boca abierta intentando procesar lo que acabas de escuchar. Lamentablemente, los siguientes 4 años fueron miserables. Cada día se sentía como vivir con alguien que presumía de un historial que debería dar miedo, pero lo hacía con una especie de orgullo distorsionado. No solo era el peso de saber su pasado, sino la realidad de cómo afectaba la convivencia y la seguridad de todos los involucrados. Es uno de esos recuerdos que te enseñan rápidamente que algunas personas pueden presumir cosas que son completamente alarmantes y peligrosas, y que detrás de ese orgullo hay una vida de caos que inevitablemente termina afectando a quienes lo rodean. Conocí a alguien que presumía con total orgullo que nunca se tomaba días por enfermedad, y que simplemente venía a chambear y hacía su trabajo. En ese momento, todos lo mirábamos con una mezcla de incredulidad y diversión, especialmente porque trabajamos en educación, donde los resfriados y la gripe son casi una tradición anual. Lo más irónico es que él desapareció del trabajo después de 2021, justo cuando muchos de nosotros seguíamos lidiando con clases completas de estudiantes enfermándose uno tras otro. Su actitud de invulnerable al descanso terminó siendo más bien un chiste involuntario. Presumía de su resistencia mientras el resto de nosotros continuábamos enfrentando la realidad de la educación y la salud con paciencia y resignación. Todavía me río cada vez que recuerdo la escena, alguien tratando de impresionar con su ética de trabajo extrema, solo para terminar evaporándose justo cuando la realidad más dura golpea. Es un clásico ejemplo de cómo algunos pueden presumir de cosas que, en la práctica, no significan mucho y terminan siendo más cómicas que admirables. Conocí a un tipo que se sentía orgulloso de nunca, pero nunca comer comida fresca, como si eso fuera un logro personal digno de presumir. No solo evitaba frutas y verduras en su casa, sino que incluso en los restaurantes las sacaba de los platos con una precisión casi ceremonial. Para él, el mundo de lo fresco y saludable era algo completamente prescindible, y lo contaba con un orgullo que resultaba casi surrealista. Lo más gracioso era imaginarlo en cualquier comida grupal. Mientras todos intentábamos comer equilibrado o probar algo nuevo, él estaba concentrado en retirar cualquier rastro de verdura de su plato como si fuera una operación militar.
Para cualquiera más, esto parecía una obsesión innecesaria. Para él, era un distintivo de personalidad, una especie de bandera que decía, mírenme, yo sobrevivo sin vegetales. Todavía me sorprende cómo alguien puede presumir de algo que, para cualquier nutricionista, sería un desastre total. Y lo mejor es que él lo veía como un mérito de disciplina, cuando en realidad era simplemente absurdo y hasta un poco cómico. Cada vez que veo ensaladas o frutas en un restaurante, no puedo evitar acordarme de él y su extraño orgullo por ignorar todo lo fresco. Güey, conocí a un tipo que se la pasaba presumiendo de que su carro estaba impecable, lavándolo religiosamente cada fin de semana frente a toda la cuadra, como si fuera un ritual sagrado. Todo el mundo sabía que su coche brillaba como recién salido del concesionario, y él lo mostraba con un orgullo que casi podía tocarse. Lo que nadie sabía al principio es que intentó abrir un negocio de lavado de autos y terminó yéndose a la quiebra. Desde entonces, tiene un arsenal de productos de limpieza que no ha logrado vender y, en lugar de dejarlos acumular polvo, decidió que lo mejor era usarlos él mismo, cada fin de semana, religiosamente. Por eso su carro siempre está perfecto, no es solo por orgullo, sino porque es prácticamente un experimento de eliminación de inventario personal. Todavía me resulta gracioso pensar en cómo alguien puede presumir de algo que, en realidad, es el resultado de un negocio fallido. Cada vez que paso por su casa y veo su carro reluciente, no puedo evitar imaginar el ejército de productos de limpieza esperando su turno para ser usados. Es un ejemplo perfecto de cómo el orgullo puede mezclarse con circunstancias totalmente absurdas y terminar siendo divertido para los demás. Conozco a un tipo que tiene unos bíceps enormes, de esos que parecen salidos de un cómic. Él y su pareja se la pasaban presumiendo que tenían los brazos más grandes de toda la zona, y lo contaban con un orgullo que no dejaba lugar a dudas. Para ellos, eran prácticamente la referencia de fuerza absoluta del barrio. El problema es que, honestamente, se veían ridículos. Sus bíceps eran tan gigantes que parecían la cabeza de un niño metida en un brazo adulto, completamente desproporcionados respecto al resto de su cuerpo. Era imposible no mirarlos y pensar, «Guau, eso no se ve natural, y tampoco es bonito». Cuando me fui a casa, no pude evitar reírme un buen rato con mi esposo. La imagen de esos bíceps descomunales y de su orgullo desmedido se quedó en mi cabeza, y todavía me resulta graciosa. Es uno de esos casos donde alguien puede presumir de algo que para ellos es impresionante, pero para los demás se vuelve más cómico que admirable. Conocí a un tipo que presumía con todo orgullo de su experiencia amorosa universitaria. Decía que era virgen antes de llegar a la universidad, y que desde entonces ya se había acostado con unas 20 chicas. Lo contaba como si fuera un logro épico, digno de aplausos y reconocimiento, y esperaba que todos lo admiráramos por su destreza. El problema es que, siendo honestos, no me cabía la menor duda de que seguía siendo virgen. Todo su discurso estaba lleno de exageraciones y señales de inseguridad, y la reacción de mi compañero de cuarto y sus amigos parecía confirmarlo. Ellos también debieron pensar que todo era puro cuento. Era una de esas situaciones en las que el orgullo y la realidad no se alinean ni por error. Todavía me río al recordar la escena, porque es un ejemplo perfecto de alguien que presume con tanta seriedad algo que, probablemente, es completamente falso. Y lo mejor es cómo su intento de impresionar terminó siendo completamente contraproducente, dejando a todos alrededor más divertidos que impresionados. Conocí a un tipo en mi trabajo que presumía con todo orgullo que había trabajado 80 horas la semana pasada. Lo decía como si eso fuera un logro monumental, digno de admiración universal. El detalle es que tenía sueldo fijo, así que todas esas horas extra no le iban a pagar ni un centavo adicional. Básicamente, estaba presumiendo de trabajar gratis. Lo más gracioso es cómo lo contaba, con cara de victoria y esperando que todos lo miráramos impresionados. Para cualquiera más, esto parecía un ejemplo claro de cómo alguien podía esclavizarse a sí mismo sin ningún beneficio real. Pero para él, era un mérito, como si el sacrificio extremo automáticamente lo convirtiera en un héroe laboral. Cuando trabajaba y vivía en Corea del Sur, me topé con un gringo de Estados Unidos que se jactaba de haber vivido más de 5 años allá y nunca haber probado comida coreana, ni una sola vez. Lo decía con un orgullo que parecía un trofeo, como si haber ignorado completamente la gastronomía del país donde vivías fuera un mérito digno de admiración. Lo primero que pensé fue, amigo, entonces, que te fuiste a Corea.
Era totalmente absurdo pasar años en un país, conocer su cultura y ciudad, y nunca probar algo tan básico como su comida típica. Mientras él presumía de su resistencia culinaria, yo disfrutaba de platos coreanos casi todos los días, descubriendo nuevos favoritos que todavía busco en restaurantes aquí en Canadá. Es uno de esos casos que mezclan incredulidad con diversión. Alguien puede presumir de algo completamente extraño mientras otros estamos ahí disfrutando y aprendiendo de la experiencia real. Todavía me río cada vez que recuerdo su orgullo por lo que, objetivamente, parecía un desperdicio total de tiempo y oportunidades. Conocí a un tipo que decía con toda seriedad, no leo, y realmente pensaba que eso lo hacía verse cool o diferente. Yo, curioso, le pregunté si ni siquiera leía artículos de revistas, porque incluso eso parecía lo mínimo. Esto fue justo antes de que los smartphones dominaran todo, y honestamente, me quedé en shock. Lo más absurdo era como lo decía, como si esforzarse por no leer fuera un logro personal, como si deliberadamente mantenerse ignorante de cualquier cosa que alimenta la mente fuera un mérito digno de admiración. Tal vez soy un snob, pero simplemente no puedo apoyar ese tipo de orgullo. Hasta alguien que evita los libros puede, al menos, leer la botella de champú mientras hace popó y el nieso. En la universidad, mi esposo estaba merodeando por un pasillo esperando que abrieran su clase, y estaba parado cerca de una chica y un chico que conversaban. La chica tenía las manos envueltas en gasa y explicó que tenía quemaduras de segundo grado, por lo que debía mantenerlas protegidas. Entonces, el chico, con toda la confianza del mundo y como si estuviera contando la historia de su vida, soltó, sí, bueno, yo he tenido quemaduras de todos los grados, como si eso lo convirtiera automáticamente en un experto en quemaduras o en un héroe de la cocina y los accidentes eléctricos combinados. Lo más gracioso es cómo esa frase se quedó en nuestra familia, se dice con frecuencia en mi casa hasta el día de hoy y se ha convertido en parte de nuestro vocabulario familiar. Cada vez que alguien intenta presumir de algo que claramente no debería ser motivo de orgullo. Es un ejemplo perfecto de cómo una declaración absurda puede trascender el momento y terminar generando risas durante años. Siempre pensé que eso de trabajamos duro, jugamos duro, sonaba como un intento raro de decir, mírenme, qué chingón soy. Pero al observarlo de cerca, me di cuenta de que era todo lo contrario. Literalmente, todos los que conozco que decían eso pasaban horas interminables trabajando, hasta el punto de que prácticamente no tenían vida fuera del trabajo. Y la parte de jugamos duro, bueno, eso no era otra cosa que salir a emborracharse hasta perder el sentido con sus compañeros de trabajo, quienes eran casi las únicas personas con las que tenían contacto social. Básicamente, su gran filosofía de vida se reducía a un ciclo agotador de trabajo extremo y alcohol extremo, sin nada que realmente pareciera diversión o equilibrio. Conocí a alguien que dijo con total orgullo, no amo a mi esposa, pero ella cree que sí. En general, no siento nada por la gente. Y lo decía sin ningún atisbo de remordimiento ni preocupación, como si eso fuera algo admirable o digno de presumir. Lo más surrealista es cómo alguien puede hablar de relaciones y emociones con tal frialdad y orgullo. No era un problema para él, ni un momento de vulnerabilidad, lo vendía casi como si fuera un distintivo personal, una especie de medalla de superioridad emocional, que lo separaba del resto de la humanidad. Escuchar algo así es uno de esos momentos que mezcla incredulidad con escalofríos, alguien presumiendo de su incapacidad para sentir empatía o amor, mientras todos los demás pensamos cómo es posible tomarse la vida y las relaciones con tanta indiferencia. Todavía recuerdo esa frase y me sorprende la confianza con la que la pronunció, como si ser completamente insensible fuera un logro digno de admiración. Una vez me topé con un tipo que estaba mironeando a la hija del dueño, que en ese momento tenía como 14 años. Yo me interpuse inmediatamente entre ellos, y él, con total seguridad, soltó «conozco a tu jefe», como si eso le diera carta libre para actuar de manera inapropiada. Le respondí sin dudar, yo también lo conozco, y créeme, pagaría gustosamente mi fianza. La expresión de su cara cambió instantáneamente y se fue volando de ahí como si lo persiguiera un huracán. Fue uno de esos momentos que te hacen sentir orgulloso y al mismo tiempo alucinar con la audacia o estupidez de algunas personas. Todavía me río al recordarlo.
Es un ejemplo perfecto de cómo un poco de firmeza y sentido común pueden desarmar a alguien que presume de poder o conexiones, y también sirve como recordatorio de que algunas personas se creen más listas de lo que realmente son. Hace unos 20 años, estaba en la fila de la aduana y el tipo que iba delante de mí fue detenido, y, con toda la confianza del mundo, le dijo a la gente muy fuerte y muy lento: soy un hombre de negocios internacional. Todavía lo recuerdo cada semana, porque es uno de esos momentos que te hacen arquear una ceja y preguntarte cómo alguien puede presumir de algo de manera tan ridícula. Ningún verdadero hombre de negocios internacional se describiría así. La gente de verdad simplemente hace su trabajo sin necesidad de anunciarlo con voz dramática. Fui maestra de preescolar por un tiempo, y déjenme decirles, las cosas raras que hacen los niños son su especialidad. Nunca dejas de sorprenderte con lo impredecibles y creativos que pueden ser, a veces para bien, y a veces para absolutamente aterrador. Recuerdo claramente una vez que tuve que detener una competencia de pegamento caliente. Sí, exactamente como lo leen, un grupo de niños intentando ver quién podía usar más pegamento sin quemarse ni romper todo a su alrededor. La combinación de concentración intensa, orgullo infantil y absoluta ignorancia del peligro hacía que la escena fuera casi surrealista. Todavía me río cada vez que lo recuerdo, y me hace apreciar la paciencia que se necesita para trabajar con pequeños. Cada día era una mezcla de risas, sustos y momentos completamente inesperados. Ser maestra de preescolar te enseña a esperar lo inesperado, y a siempre mantener un ojo en los proyectos de manualidades antes de que se conviertan en mini desastres. Mi ex jefe decía, con total naturalidad, que ni siquiera sabía el nombre de su hijo ni cuántos años tenía exactamente, y lo más loco es que estaba casado, y su hijo y su esposa vivían en la misma casa. Escuchar algo así fue un golpe de incredulidad. ¿Cómo puedes compartir un hogar con tu familia y no tener ni idea de esos detalles básicos? Para él, aparentemente, eso no era un problema, sino simplemente su forma de ser. Todos a su alrededor sabíamos que era un imbécil, pero escucharlo decirlo en voz alta y con orgullo era casi surrealista. Todavía me sorprende cómo algunas personas pueden presumir de logros o actitudes que, objetivamente, son completamente absurdas o irresponsables. Es uno de esos recuerdos que mezclan frustración con risa, porque aunque es increíblemente ridículo, también refleja perfectamente la personalidad absurda de algunas personas. Me fumé los 5 embarazos y mis hijos salieron bien. Mi jefa, cuando estaba embarazada y le explicaba por qué ya no quería sentarme en el muelle a fumar. Muchas gracias por ver el video, chicos. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video para que YouTube recomiende a más gente. Nunca olviden comentar si tienen algo similar con esta pregunta y que tengan un buen día. Hasta el próximo video.